Saber si es que el presidente sirio es efectivamente un lobo con piel de oveja que junto a su señora serían como una especie de Bonnie and Clyde, claro, que habrían conquistado incluso a muchos diplomáticos y al mismo pueblo sirio que en algún momento pensó que ellos iban a traer la paz y la esperanza y finalmente fue lamentablemente todo lo contrario. Seguimos conversando con nuestro analista internacional Guido Larsson, pero además se suma a nuestra conversación una mujer nacida en Siria que a los 19 años se vino a nuestro país al casarse, al contraer matrimonio con un chileno y que sabe muchísimo respecto a la realidad. Lina Tumani, directora de la agrupación Damas de Siria, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Lina? También nos acompaña aquí en el estudio Adolfo Numeri, director de la Sociedad de Beneficencia Siria. A ambos muy buen día, gracias por acompañarnos. Lina, ¿quién es Bashar al-Assad? Bueno, el presidente de Siria, como todos sabemos, concuerdo con lo que dijo Fahed, que realmente es una persona muy cercana. Yo estaba acá cuando él asumió, pero a través de mi familia, que vivía en Homs en ese momento, decían que de repente aparecía en un restaurante, entraba a comer con todo el mundo y cosas que no estábamos acostumbrados con el padre, que pasara, que caminara en la calle como si fuera una persona más. Entonces, eso es lo que yo escuchaba a través de mi familia. ¿Y eso abría la esperanza de ustedes? Bueno, hubo una época en que yo estuve en Siria el 2000 y el 2006. Y entre el 2006 y el 2011, que fue, digamos, el conflicto, el comienzo del conflicto, hubo mucha... O sea, Siria ya estaba con muchas construcciones nuevas, se abrió la economía, muchos avances que hubo en Siria y eso tenía a la gente muy contenta. Y yo estaba esperando, después de que había ido el 2006, ya tenía un pasaje para ir el 2011 de nuevo a Siria. Estaba ansiosa por ver todo esto que estaba pasando en Siria. Y de repente empieza yo le digo invasión, porque esto es para mí así. Y todo paró y ya hubo una destrucción total. Entonces yo lo vi a través de mis amigos de las redes sociales y quería verlo en vivo. Después ya no se pudo. Lo que fui a ver el 2016 fue un Siria que estaba destruido absolutamente. ¿Y qué te dicen hoy día tu familia, tus amigos respecto a cómo está Siria y a este bombardeo de Estados Unidos y su aliado? Bueno, está todo el mundo que estaba expectante de lo que podía pasar. Y cuando pasó nadie lo esperaba, porque todos esperábamos que siguiera los ductos regulares, que la ONU investigara sobre lo que pasó y que diera alguna orden al final, según ella actuaran las potencias que atacaron. Pero fue de repente, fue de mucho susto, especialmente yo que estaba acá viendo esto y recordando lo que pasó en Irak y todo el desastre que hubo después. Entonces fue terrible. Aparte, en Siria ya llevamos 7 años de conflicto, entonces es terrible. Lina, lo que tú nos describes nos hace sentido respecto de lo que nosotros hemos podido reportear sobre esta pareja, sobre Bashar al-Assad y su mujer Asma al-Assad. Ellos, y quiero que tú me digas si es cierto o no, o si es una idea preconcebida, son la imagen linda de una dictadura. En la cáscara, en la forma, parecen ser la modernidad, la apertura, el camino a la paz, algo distinto a lo que representaba el padre de Bashar al-Assad. Sin embargo, en la práctica han resultado ser incluso más crudos y más duros para con el pueblo sirio. Es que ustedes lo miran desde un punto de vista occidental que no tiene nada que ver con los sistemas que se viven en Medio Oriente. Entonces, para mí no es una dictadura. Para mí es un presidente que mantuvo siempre la convivencia pacífica entre todas las etnias y todas las religiones que hay en Siria, que son muchísimas. Siempre todos tenían su participación en las decisiones y en el manejo del país.
para mí, esto es la democracia que concuerda o que se adapta a la gente, al tipo de gente que vive en esa zona. Entonces, no sé, para nosotros, incluso para los sirios, en este momento que está este conflicto, no hay otra opción. No es que, digamos, todo gobierno tiene sus defectos, pero para nosotros es la mejor opción. Es la opción que nos tenía viviendo en paz y que se perdió esa paz a raíz de toda esa invasión extranjera. Pero tú lo ves como una víctima, tú a ellos los ves como víctimas de los invasores, tú hablabas de los invasores, ¿tú los ves como una víctima? La verdad es que yo no soy analista ni sé bien que todo lo que está pasando realmente, pero nosotros lo vemos como el defensor al ejército árabe sirio, como el que está defendiendo, porque aparte el ejército son hijos nuestros, o sea, no es como un ente aparte, son la gente, cada casa tiene un hijo que está en el ejército combatiendo y combatiendo terroristas. Que lo vieron. Mi familia me habló de los terroristas que nunca habían visto gente así en Siria. Entonces, claro, nosotros lo vemos como el que está defendiendo Siria. Increíble y qué buena tu reflexión, Lina, porque nos ayuda a entender en nuestra mente occidentalizada otra manera de ver la institucionalidad. Lo que pasa es que la información que muchas veces nos llega al occidente, como dices tú, Lina, y Adolfo, te quiero preguntar, tiene relación con una parte nomás de la historia, que es más bien la parte norteamericana y sus aliados respecto a que el presidente de Siria es casi tan malo como Kim Jong-un. Es como la información que la tratan de retratar. ¿Qué opinión tienes tú respecto a esto? Nosotros estamos en Chile y es realmente complejo defender en Chile lo que está pasando en Siria desde la perspectiva de los sirios. Hay sesgo en los medios de comunicación occidentales. Yo recuerdo muy bien una nota de prensa que ofendió mucho a la colectividad chilena siria en Chile, del diario El País, cuando comenzaba el conflicto, y que comenzaba una campaña de caricaturización de Bashar al-Assad y que señalaba que él era un alumno torpe, pues médico oftalmólogo, sí, que casi era un retrasado mental y que se orinaba en la cama. Cosa similar ocurre también con Saddam Hussein, porque hay toda una campaña de propaganda. Respecto a si el gobierno sirio reúne las condiciones o los requisitos para ser aceptado por Occidente como una democracia, es una cuestión que admite una discusión muy amplia. Porque el criterio o la crítica que se le puede hacer a ese gobierno en particular, se puede hacer a muchos gobiernos en el mundo. Lo que quiero señalar es que este problema de la legitimidad democrática a la luz de Occidente del gobierno sirio también podríamos plantearlo respecto a las monarquías del Golfo o de Egipto o de otros países del sudeste asiático. Hay un tema que quiero, por lo menos desde mi perspectiva personal, dejar en claro. La figura de Bashar al-Assad durante el conflicto ha cambiado, ha mutado completamente. ¿Ya? ¿Y por qué ha mutado y ha cambiado completamente? Porque en este momento no solamente los sirios que lo apoyaban antes del conflicto están con él, sino que incluso los opositores. En este momento en Siria hay un gobierno de unidad nacional y hay un ministerio de reconciliación nacional. Y se ha visto en la figura de él como la posibilidad de sobreponerse a la invasión o a este conflicto, y hay muchas cuestiones que merecen críticas de cómo se organizaba el Estado sirio, de cómo se repartían las cuotas de poder, que lógicamente van a tener que ser abordadas en el futuro, porque Siria no va a volver a ser igual a como era antes. Cuesta, lo ha dicho el gobierno ruso con el gobierno sirio, reconstruir Siria son $400.000 millones de dólares. Wow. 15 años. Adolfo, pero ¿en qué momento cambia esta situación? ¿En qué momento Siria deja de ser lo que era antes? ¿Cuándo y por qué comienza esta guerra civil? Mira, eso da para mucho. Pero así a grandes rasgos, para poder entender, cuesta entender por qué entre ciudadanos de un mismo país terminan enfrentados unos con otros. Mira, no hemos empleado la expresión guerra civil y no es antojadiza, porque la mayoría de los sirios considera que esto no es una guerra civil. Hablamos de conflicto porque es mucho más amplio, porque no son los sirios entre sí. Cuando se habla de la invasión, lo que se señala, que se ha repetido muchas veces y algo que Occidente ha hecho oídos sordos, es que una vez que se inician
con el proceso de modernización de Siria que el presidente Bashar al-Assad inicia, se produce una modernización que genera cierta fricción social. A consecuencia de las primaveras árabes, se desarrollan movimientos sociales que tienen distintas motivaciones. Además, en el periodo previo a las primeras protestas del 2011, se produjo un tema de cambio climático. Hubo una sequía muy pronunciada en Siria. Los subsidios que entregaba el Estado a los agricultores por la modernización capitalista que se estaba tratando de hacer, porque se estaba permitiendo el ingreso de capitales extranjeros. Bashar al-Assad se formó en Europa, su esposa se formó en Europa, tenía una visión moderna de modernizar el Estado. Eso generó una crisis social, y a partir de esa crisis social se generan algún tipo de peticiones justamente para tratar de restablecer el orden anterior que entregaba cierto nivel de vida, de subsistencia a la población que se estaba quitando. Y ocurre que se produce la migración de campo a ciudad, precisamente porque en el campo las condiciones se estaban desmejorando y se generan las condiciones, por tanto, para que se produzcan ciertas manifestaciones. Pero a la par de esas manifestaciones, que como persona demócrata que soy, las considero legítimas porque un derecho fundamental de las personas es manifestar, se produce lo que Lina ha denominado una invasión. ¿Invasión de quién? De milicianos, de mercenarios que no son sirios, financiados por potencias extranjeras, con mandos, los mandos de las tropas que ingresaron a Siria y que coparon los de las distintas ciudades no eran ciudadanos sirios. Teníamos ciudadanos iraquíes que luego que eran incluso miembros caídos del ejército iraquí y que habían adoptado con una posición más integrista. El propio Estado Islámico, sino... Exactamente, todo eso termina derivando en el Estado Islámico. Por tanto, lo que vemos ahí son fuerzas extranjeras. No podemos negar que parte de la milicia también pero dentro de la milicia está la milicia forzosa. Porque aquí también se produce un tema que es tremendo y se refiere a la posibilidad que tiene una persona, la libertad que uno tiene para elegir el bando donde está. Claro. Tú caes en un reducto, se secuestra a la población, se captura a los niños, se les lava la cabeza y se los transforma en milicianos. Y nosotros tenemos ese registro de la violación de los derechos de los menores, jóvenes que son sacados de sus familias y que se les entrena militarmente. Eso ocurre.